Bueno, pues vea, esta ensalada de mango está peligrosa, porque uno dice voy a probar poquito y cuando menos pensás ya te la comiste toda. Vamos pues, hágale. Inicio con un mango grande y bien maduro. Este ingrediente a mí me encanta, es de mis favoritos porque le da ese dulcito natural que alegra todo. Lo lavo bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos. Y vea pues, si el mango está bien maduro, esto ya va ganando solo. Si está duro, toca tener fe. ¿Vos cómo preferís el mango? ¿Bien maduro o más firme? Vea pues, nuestros videos casi siempre les aparecen a las personas que se suscriben, comentan o dejan su me gusta. Cuando usted hace una de esas acciones, el sistema entiende que le gustan estas ensaladas y empieza a mostrárselas más seguido. Así no tiene que buscarlas, porque solitas vuelven a su pantalla. Ese pequeño gesto suyo hace una diferencia grandísima para que sigamos encontrándonos por aquí. Ahora paso a un repollo blanco pequeño. Lo lavo muy bien, retiro las hojas externas que estén dañadas o marchitas. Eso es importante porque ahí es donde a veces se esconde lo que no queremos. Luego lo corto muy finito y aquí sí ponga cuidado. Entre más delgadito lo cortes, más agradable queda la textura. Ojo con esto, el repollo grueso queda como pelión al comer, en cambio finito, suavecito, delicioso, vea pues. Después lo pongo a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Esto ayuda a limpiar bien y además a que quede más fresco. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Mientras eso está listo, sigo con medio manojo de cilantro fresco. Este lo selecciono bien, le quito tallitos gruesos si es necesario, lo lavo muy bien y lo corto bien finito. Y aquí va la pregunta clave, ¿vos sos team cilantro o team eso no me gusta? Porque esto divide familias enteras, contame pues. Y vea, si hasta ahora te está gustando cómo va esta receta, suscríbete al canal Qué Rico Recetas y deja tu me gusta, que eso ayuda un montón a que sigamos creciendo, ¿cierto? En una ensaladera grande agrego el repollo ya escurrido, el mango en cubos y el cilantro picadito. Vea esos colores, eso ya provoca sin siquiera probar. Ahora vamos con el aderezo, que aunque es sencillo, es el que hace magia aquí. En un recipiente agrego el jugo de un limón, recién exprimido, eso sí, nada de esos que vienen ya hechos, esto cambia todo. Luego añado 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, este es mi preferido porque le da suavidad y un sabor más elegante. Y una pizca de sal, lo justo para resaltar todos los sabores. Empiezo a batir despacio hasta que todo se vea bien integrado. Y vea pues, este aderezo es sencillo pero perfecto, aquí menos es más, ¿cierto o no? Ahora lo incorporo directamente a la ensalada y con una cuchara empiezo a mezclar suavemente, con calma sin apachurrar los ingredientes. Me tomo mi tiempo, voy mezclando de abajo hacia arriba, asegurándome de que todo quede bien integrado, que el mango, el repollo y el cilantro tengan ese toque del aderezo. Y listo, sirvo y vea pues, esto queda fresco, ligero, con un aroma delicioso y ese contraste entre dulce, ácido y crocante, espectacular. Y ojo, esta ensalada mejora si la dejas reposar unos minuticos, los sabores se integran más, pero si no aguantas pues te la comes de una. Ahora contame vos, ¿te gustó esta combinación de mango con repollo? ¿Le agregarías algo más, de pronto ají, pepino o incluso pollo? Te leo en los comentarios. Esta ensalada la puedes acompañar con pollo a la plancha, pescado, carne asada o incluso como entrada antes del almuerzo, queda perfecta. Y si estás buscando algo ligero, fresco y rápido, esta es una opción buenísima. Además el mango aporta vitaminas, el repollo es buenísimo para la digestión, vea pues, esto es rico y además aporta. Así que ya sabes, deja tu comentario, regálame un me gusta, compartí esta receta con alguien que le guste comer rico sin complicarse y suscríbete al canal. Y acordate, ¿la harías o qué pues?